أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hablemos de cultura y religión. Muchas veces estas palabras se utilizan como sinónimos y nada más lejos de la realidad. Para empezar, cuando hablamos de cultura hacemos referencia a ese conjunto de tradiciones y ese conjunto de prácticas que se han heredado generación tras generación y que son comunes a un pueblo o a un grupo de personas. Por otro lado, cuando hablamos de religión, hablamos de la creencia. Pero además no estamos hablando de únicamente un conjunto de normas y directrices, ¿no? Lo que diríamos esa idea de dogma, que es lo que muchas veces la gente asocia a la religión, sino que realmente estamos hablando de unas prácticas que se fundamentan en unos valores, en unos principios fundamentales, en unos conocimientos y, por supuesto, en una fe. Partiendo de esta idea, y simplemente por su propia definición, ya vemos que son dos cosas muy distintas, pero muchas veces asociamos la una con la otra y caemos en el error de enjuiciar aquello que vemos como religioso cuando realmente estamos ante algo cultural. Esto ocurre muchísimo con el Islam. Vemos que la mayoría de las personas, a partir del comportamiento de alguien, automáticamente generaliza y cree que el Islam es eso o que el Islam defiende esa idea, cuando muchas veces estamos ante cuestiones más bien culturales, ¿no? Propias de cada país, que son diferentes entre sí y que incluso me atrevería a decir que en según qué tradiciones estamos hablando de prácticas antiislámicas, contrarias al Islam, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que más se asocia al Islam es la famosa mano de Fátima o el ojo turco, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el mundo de la superstición y también con el mundo de la idolatría, algo que por supuesto no se contempla en el Islam. En el Islam, de hecho, caer en la idolatría es el peor, el pecado más grande de todos, ¿no? Por tanto, aquellas personas que caigan en ello y que veamos en el día a día que se aferran a ese tipo de amuletos y de objetos para tener mejor suerte o una mejor vida, están actuando de una forma cultural, basados en una práctica y en una tradición que es heredada y no están basándose en la religión. Otro ejemplo que también resuena mucho a las personas son los casos que por desgracia existen, aunque no sean la mayoría, pero sí que es necesario darles voz, los casos de matrimonio forzado. El matrimonio forzado no es algo que pertenezca al Islam. Al contrario, el Islam defiende la idea de que la mujer y el hombre ambos tienen plena libertad para decidir con quién casarse y nadie debe interponerse en esa decisión. Sin embargo, vemos que en algunas regiones del mundo aún hay personas que perpetúan esta práctica tradicional, cultural, absolutamente aborrecible, ¿no? Y muchas personas aprovechan esta coyuntura y estos ejemplos que, como digo, son muy particulares, no son una mayoría, pero que aún así existen y hay que denunciarlos. Hay muchas personas que utilizan esto para hablar del Islam de forma negativa. Por tanto, es importante hacer esa diferenciación y a partir de ahí, cuando hablemos del Islam, si vamos a juzgar el mensaje, nos basemos realmente en las fuentes de referencia y no en el comportamiento de las personas, ya que lo que encontramos muchas veces es que justo esa cultura es lo que ha maquillado, ha bañado la práctica de esa persona y en la mayoría de los casos se puede dar esa influencia en un sentido y en otro y encontramos ejemplos que son puramente culturales y no religiosos. Esto de cara a los conversos también es algo que nos puede generar mucha confusión al principio porque no sabemos bien dónde encontrar el referente y incluso llegamos a adoptar esas conductas y esas prácticas que no son propias, ¿no? Pero no son propias ni de nuestro entorno, ni de nuestra cultura, ni tampoco son propias de la religión, sino que son propias de otra cultura totalmente extranjera, ¿no? La diferencia está clara. La cultura pertenece a un país muy concreto. La religión
es un mensaje universal, es algo a lo que es una creencia a la que todo el mundo puede aferrarse sin distinción cuando está en ese camino espiritual, ¿no? Y es otra de las ideas que quiero compartir aquí, y es el hecho de que estamos hablando de un mensaje hecho y accesible a todo el mundo, independientemente de la clase social, independientemente del color de piel, independientemente de la nacionalidad. Me encuentro muchas veces también con esta crítica de que no puedo ser musulmana y española porque son dos cosas distintas, cuando de nuevo estamos hablando de nacionalidad o estamos hablando de religión, de creencia. Es muy importante tener en cuenta este tipo de conceptos, tenerlos claros y a partir de ahí, pues poder entender mejor cuál es ese mensaje y diferenciarlo de la cultura. No digo que la cultura sea algo negativo en absoluto, es algo muy bonito, es algo que puede beneficiar, que enriquece a la sociedad, a ese grupo. De hecho, la propia riqueza de la cultura se basa en eso, en esa diversidad. Por tanto, cuando hablamos de cultura, hablamos de algo único de cada país, mientras que cuando hablamos de religión, hablamos realmente de un estado de la mente, un estado del corazón que se traduce en la práctica.